la reunión de hoy nos vamos a ocupar de otro de los mecanismos que orientan y regulan las acciones sociales. Nos vamos a referir concretamente al seguimiento de normas. Vamos a comenzar, para desarrollar este tema, por tipificar las normas en 4 grandes categorías o rubros. En principio, las normas morales, a continuación las normas legales, después lo que vamos a denominar las normas privadas y por último las normas sociales. Las normas morales lo que pretenden hacer es decirnos cómo debemos vivir y su procedencia es de 2 fuentes. La fuente empírica, que son las costumbres y las convenciones sociales, y la fuente no empírica, que las más conocidas son la religión y a partir de los siglos XVII y XVIII las filosofías racionalistas. Las normas morales son obligatorias para quienes comulgan con esas ideas o esas creencias dentro de la comunidad en la que se respetan ese conjunto de normas. Por lo tanto suponen que deben ser cumplidas y el cumplimiento o no termina en una sanción positiva o negativa. Luego tenemos las normas legales. Las normas legales no nos dicen cómo debemos vivir, pero nos dicen cómo tenemos que comportarnos. Y esas normas muchas veces de parte nuestra reciben un cálculo racional indirecto. ¿Esto qué significa? Que antes de cumplir, muchos de nosotros piensan cuál es el costo de cumplir o no cumplir con esa norma. Si el beneficio de no respetarla nos reporta una mayor utilidad que respetar la legalidad, por ejemplo. El ejemplo que me viene a la mente más rápido es el de pagar impuestos o no pagarlos. Quienes no pagan los impuestos es que previamente han pensado que no pagarlos en términos económicos redunda en un beneficio mayor que el hecho de cumplir con la norma. El tercer tipo de norma es lo que vamos a denominar normas privadas, y estas normas no nos dicen ni cómo debemos vivir ni cómo debemos comportarnos. Lo que nos dicen es qué tenemos que hacer nosotros mismos para entrenarnos a los efectos de lograr algún beneficio personal. Dejar de fumar, por ejemplo, cuando decimos a partir de mañana dejo de fumar, o el lunes empiezo la dieta. Una de las características de las normas privadas es que solemos hacerlas públicas para que los demás se enteren de nuestro compromiso y en caso de no cumplirlo, lo que ellos harán con nosotros es reprocharnos, entre otras cosas, nuestra falta de voluntad. Por último, están las normas sociales, que ya no nos dicen ni cómo debemos vivir, ni cómo debemos comportarnos, ni qué entrenamiento tenemos que hacer para lograr un beneficio personal, sino cómo tenemos que actuar. Y acá la palabra actuar casi que la podríamos ligar directamente a aquello que habíamos visto cuando hicimos referencia a los roles sociales. O sea que casi podríamos tomar la palabra actuar en sentido literal. Las normas sociales no suelen reportar directamente un beneficio para quienes cumplen con ellas, aunque de manera indirecta muchas veces se puede obtener una utilidad a partir de su cumplimiento. Otra de las características es la guía. ¿Quiénes guían o quiénes orientan nuestro cumplimiento de las normas sociales? En general, las acciones de los demás. La frase popular o el refrán que dice "a donde fueres, haz lo que vieres" es bastante ilustrativo al respecto. Las normas sociales adquieren normalmente 2 grandes formatos. Por un lado, el formato de la convención. No hay nadie que dicte o una norma escrita que diga cómo hay que comportarse, por ejemplo, a los efectos de ceder el asiento a una mujer embarazada en el transporte público. Eso es una convención. La otra forma que adquieren las normas sociales es la de los códigos. El caso más común, o el que
me viene en este momento a la mente es el de los códigos de etiqueta para la vestimenta en fiestas que encuadran cómo uno debe ir vestido para poder acceder a ese lugar de reunión. Las sanciones de las normas sociales tienen el formato del juicio ajeno, es decir, la sanción está dada por cómo los demás nos aceptan o nos rechazan de acuerdo a nuestros comportamientos. Una mala mirada en el transporte público por no ceder el asiento a una mujer embarazada es un juicio de rechazo. A veces, por supuesto, adquiere un tono más fuerte o más corporal que el solo hecho de una mirada, ¿no es cierto? De manera que el juicio ajeno siempre, a los efectos de la sanción de la norma social, tiene esa característica, el de ser aceptada o rechazada la conducta de quien cumple o no con la norma. Y por último están quienes sostienen que cumplir o hacerse cargo de las normas sociales oculta un cierto cinismo de parte de la persona que resuelve respetarlas. Y hablan de cinismo porque, por un lado, se supone que cuando uno cumple, por lo menos piensan así quienes, por supuesto, creen que es cínico aquel que respeta las normas sociales, pero la idea es que lo hace para manipular a los demás o bien para ocultar el beneficio que pretende obtener. Bien, esto es todo con respecto a este tema. Por supuesto, en la bibliografía ustedes podrán ampliar con mayor detalle esto que hemos dicho así a grandes rasgos, y en la próxima reunión ya nos ocuparemos del último de los mecanismos que regulan la acción social y que a veces nos ponen en aprietos. Ya veremos cuando nos ocupemos del tema, y se tratará en este caso del mecanismo de las emociones. Será hasta entonces.